Muy buenas a todos, soy Carlos Vitéz y te doy la bienvenida al episodio número 155 de Bitácora Mental. Es públicamente sabido que en los pasados días se ha cerrado un capítulo de la historia del Reino Unido, ¿no? Con el fallecimiento de la reina Isabel II, una persona longeva y que sin duda fue protagonista y partícipe de infinidad de hechos históricos a todo nivel, a lo largo de sus casi 100 años de vida, ¿no? Y no es que personalmente me atraigan las monarquías o me interese, en fin, alguna cuestión relacionada con todo esto, ¿no? O temas políticos o gubernamentales. Este episodio no va ni de reinas ni de reyes. Simplemente menciono el tema porque lleva varios días en las noticias y más allá del personaje relevante, existió un ser humano que tuvo el privilegio de vivir en este mundo 96 años y algunos meses, que además fueron acompañados, según conocemos, ¿no? Podrá haber partes que no, pero aparentemente buena salud ha tenido esta persona casi hasta el final de sus días, ¿no? Lo que no es menor y ya desearía más de uno si pudiera elegir su propia suerte. En lo que me quiero centrar es en las cuestiones de la edad, ¿no? Y lo rápido que pasan los años. Justamente hace unos días estaba recordando el principio de los años 80, cuando un familiar tuvo un pequeño accidente con su coche, ¿no? Y a pesar de que había sido algo menor, resulta que escuchando la radio, como hacía en aquellos tiempos cada día, en uno de los resúmenes informativos, para mi total sorpresa, el locutor daba cuenta del hecho, ¿no? Y a la hora de referirse a mi pariente, lo hizo como el anciano que conducía el vehículo. En aquel momento yo apenas era mayor de edad y el protagonista del accidente, por lo que recuerdo, aún no había cumplido los 65 años. Así que si bien me parecía que quizá lo de referirse a él como anciano era, bueno, pasarse un poco, confieso eso sí que en mi cabeza existía cierto concepto de que las personas de 60 años más o menos ya eran viejos. Y no había forma de que me hiciera la idea de cómo sería tener esa edad, pero sobre todo resultaba impensable hacer ese recorrido, que multiplicaba por 3 y pico lo que uno había vivido hasta ese momento. Y aunque resulte evidente, quizá no estaría de más recordar que la expectativa de vida de las personas ha ido incrementándose con el paso de las décadas. Y del mismo modo la edad de jubilación y bueno, tantos otros aspectos del día a día, ¿verdad? Con esto no estoy diciendo que alguien cercano a los 65 años, en los 80s, se pudiera considerar un anciano, pero no es menos cierto que en las últimas 4 décadas todo ha cambiado mucho y quizá el periodista de aquel día, la verdad no lo recuerdo, puede que también fuera muy joven y los años que le llevaba a mi pariente le hicieran expresarse respecto a él de forma, digamos, poco afortunada, ¿no? Pero centrándome en las sensaciones de tener 18 años, la forma en la que uno ve el mundo a esa edad, pero sobre todo cómo percibe a las personas de 60 años o más, creo que eso no ha cambiado mucho. Y me animaría a decir que incluso ese periodo vital que separa a las generaciones cada vez es más grande. Y me refiero a que cada vez a menos edad los adolescentes ya viven en su propio mundo, ¿no? Y parece ser uno muy diferente y alejado del de sus padres, por lo que mucho más aún respecto del de sus abuelos. Así que antes, al igual que ahora, creo, quien tenga 15 o 18 años, cuando escucha cosas sobre la importancia de la salud y ve a personas mayores en su vida normal, siente que no tiene nada que ver con él, ¿no? Y a pesar de que con la mayoría de edad uno se va sentando y teniendo las cosas un poco más claras, sigue igual arrastrando conductas de niño, como no aceptar consejos y creer que el que los da
habrá vivido otra cosa y por eso hay que experimentar por uno mismo porque no debe ser tan así como lo dicen. Creo que nada ha cambiado, ¿no? Y como el niño pequeño, aquel al que se le dice no toques porque te vas a quemar, termina tocando porque hasta que no le ocurre no lo entiende, así se van sucediendo las generaciones y todos vamos pasando y quemando esas etapas hasta que nos damos cuenta que hemos dejado atrás aquellos tiempos en que nos parecía que nunca llegaríamos a ser mayores y de no aceptar consejos ya hace rato que formamos parte de aquellos que los dan y no les son aceptados. Nos hemos distraído un poco y de hijos hemos saltado a padres e igual sin enterarnos ya estamos en la categoría de abuelos jóvenes, ¿eh? Así que casi sin darse cuenta uno mira su carnet de identidad y resulta que ya está más cerca de los 60 que de los 50. Y llegados a este punto es inevitable viajar en el tiempo a velocidad de la luz para recordar aquellas sensaciones, ¿no? De cuando veíamos y hablábamos con sexagenarios. Pero resulta que de vuelta al presente, hoy ya estamos casi ocupando ese espacio. Y la realidad es que son otros los que nos ven ahora con esos ojos que no hace tanto eran nuestros. Y es fácil entender, pero no tanto de asimilar, porque en el fondo, o incluso más a flor de piel, uno no siente que tenga la edad que tiene. Pero ya sabemos que los años no vienen solos y ya se encarga la naturaleza de que no tengamos tantas dudas sobre en qué parte del recorrido estamos. Aunque siempre nos queda aquello de que la edad es la que se siente y no la que se tiene, ¿verdad? Pero más allá de un juego de palabras para algunos y un posible engaño psicológico para otros, creo que en la mayoría de los casos, por más que uno asuma lo evidente, a todos nos cuesta un poco creer que las cosas hayan ido tan rápido, ¿no? Con el agravante de una sensación permanente de aceleración. Me refiero a que, por ejemplo, los recuerdos que tengo, ¿no? A los 10 años un verano te parece que fuera un año entero. Y a los 18 estás tan desesperado por cumplir la mayoría de edad que todo es color de rosa porque se abre una nueva etapa que llevabas esperando mucho tiempo. Pero a partir de ahí, los años, creo que ya son de 365 días. Y cuando te das cuenta de que formás parte del club de los 30, inmediatamente parece que alguien empieza a manipular el tiempo y te roba alguna de esas 365 jornadas o 366 cuando toca bisiesto, ¿no? En nuestro calendario gregoriano. Y la sensación no va mejor porque a los 40 se empieza a mirar hacia atrás y suelen aparecer muchas dudas que distraen, con lo que los días pasan incluso más rápido, ¿no? Y ya en los 50 uno se da cuenta de que el camino solo es hacia adelante y no tiene ganas de complicarse con tonterías, así que simplifica, pero aún así no consigue entender cómo es posible que cosas que creía que habían sido hace no tanto, ya ni se ven echando la vista atrás intentando recordarlas. Y así uno se va acercando más a las 6 décadas que a las 5 que ya ha cumplido, y entonces da un vistazo a su alrededor, se compara e intenta pensar que está mejor que el resto, porque o bien es cierto, o al menos no profesa la estupidez de querer parecer lo que no es, ¿no? Como ocurre con unos cuantos, de ambos sexos digamos, que pretenden seguir vistiendo y viviendo como si tuvieran 30 años menos, y a veces dan incluso vergüenza ajena, porque los ves competir con sus propios hijos, vecinos o incluso otros familiares. Y puede que sea un buen momento para decir que toda esta reflexión no nace de un sentimiento de esos que se conocen como depre. Muy por el contrario, es simplemente una toma de conciencia del camino recorrido y del que uno espera que aún le quede por recorrer, ¿verdad? Eso sí, teniendo claro desde hace ya un buen rato lo de juventud, divino tesoro, pero sobre todo aquellas palabras que decían nuestros mayores y hoy tienen más sentido que nunca. La salud es lo primero, porque todo llega y todo pasa. Soy Carlos Vitéz y hasta aquí el episodio número 155 de Bitácora Mental. Gracias por escuchar y te espero en el próximo. Chao.